Guía Enlaces Químicos. Integrantes: Luisa Botina, Luis Carlos Araujo, Mario Chincha, Juan David Toro y Ángel Mera. Del cuadro comparativo donde puse enlace, estructura, características y ejemplo. El enlace iónico, su estructura es red iónica, características es solubles en el agua, conducen la electricidad fundidos o en disolución, no conducen electricidad en estado sólido, puntos de fusión y ebullición elevados y son sólidos cristalinos, y ahí está su respectivo ejemplo. El enlace covalente en moléculas simples, fundamentalmente en líquidos y gases, puntos de fusión y ebullición bajos, insoluble en agua y no conducen electricidad. Estructura en moléculas gigantes en sólidos, puntos de fusión y ebullición elevados, y la solubilidad o conductividad varían de una sustancia a otra. El enlace triple están formados por 6 electrones, casi siempre forman compuestos lineales, son los enlaces más fuertes y son enlaces rígidos. El enlace polar se pueden presentar como sólidos, líquidos o gases, están formados entre dos átomos y son no metales. El enlace apolar son átomos con igual electronegatividad, también se puede entre átomos con diferencia de electronegatividad menor que 0,4. El enlace dativo, uno de los átomos de la unión es el que aporta los electrones, o sea, los comparte, y un ejemplo de esto sería el amoníaco y el trifluoruro. Eh, Enlace metálico, estructura red metálica, son sólidos cristalinos, son dúctiles y maleables, sus puntos de fusión y ebullición son elevados y son insolubles en agua. Punto 2. A. Enlaces iónicos, covalentes y metálicos. B. Son solubles en disolventes polares como el agua. C. Entre los elementos metales y no metales. D. Poseen altos puntos de fusión. Se obtienen a partir de elementos con distinta electronegatividad. Fundidos o en disolución conducen la corriente. E. Cuando se enlazan un elemento no metal y un no metal. F. En el enlace iónico unirá un no metal, mientras que en el enlace covalente unirá dos no metales. En el enlace covalente comparte electrones, mientras que el enlace iónico hace una transferencia de electrones. G. Entre dos elementos no metales. H. Simple, doble, triple y coordinado. I. Cuando se unen metales entre sí. Y J. Atracción que existe entre un átomo de hidrógeno con otro con electronegatividad muy baja, como el flúor, oxígeno o nitrógeno. El átomo de hidrógeno, al ceder todos sus electrones, genera un dipolo de carga positiva. Estas cargas opuestas se atraen y la deficiencia parcial de electrones hace a los átomos de hidrógeno susceptibles de atracción por los electrones no compartidos en los átomos de oxígeno, flúor o nitrógeno. Punto número 3. Nos pide que escribamos la configuración electrónica para cada elemento y hacer los posibles enlaces iónicos. Tenemos los elementos metales, aluminio, potasio y calcio, y de no metales, oxígeno, flúor y nitrógeno. Tenemos la configuración electrónica simplificada. Del aluminio es neón 3s2-3p1, del potasio argón 4s1, del calcio argón 4s2, del oxígeno es helio 2s2-2p4, flúor helio 2s2-2p5 y del nitrógeno es helio 2s2-2p3. Tenemos la tabla de la electronegatividad de cada elemento. Para saber si el enlace es iónico, debemos hacer la resta de la electronegatividad de los elementos que vayamos a combinar. En este caso, aluminio y oxígeno. Oxígeno tiene electronegatividad 3.5 y aluminio 1.5. Al hacer la resta, nos queda 2.0. Para saber si un elemento es iónico o covalente, si da mayor a 1.7 es iónico y menor es covalente. En este caso es mayor a 1.7, por lo tanto es iónico. Un ejemplo para ver el covalente es el aluminio y el nitrógeno. Al hacer la resta, el aluminio tiene 1.5 y el nitrógeno 3. Al hacer la resta nos queda 1.5, por lo tanto es menor a 1.7, sería un enlace covalente polar. Los posibles son los siguientes: aluminio y oxígeno. El aluminio tiene 3 electrones de valencia en el último nivel y el oxígeno tiene 6. Para completar la ley del octeto le faltarían 2, por lo tanto el aluminio perdería 2 y el oxígeno ganaría 2. Otro es el aluminio y el flúor. El aluminio tiene 3 electrones de valencia y el flúor tiene 7. Para completar la ley del octeto le
faltaría 1, por lo tanto el aluminio quedaría con 2 y el flúor pues completaría la ley del octeto. Otro sería el potasio y el flúor. El potasio tiene un electrón de valencia en su último nivel y el flúor tiene 7. Para entonces el flúor completar la ley del octeto le faltaría 1, por lo tanto el potasio perdería, pero el flúor completaría la ley del octeto. Otro es el calcio y el oxígeno. El calcio tiene 2 electrones de valencia en su último nivel y el oxígeno tiene 6. Para completar la ley del octeto le faltarían 2, lo que le aportaría el calcio, lo que tanto perdería 2, pero el oxígeno ganaría 2 completando la ley del octeto. Y otro sería el calcio y el flúor. El calcio tiene 2 electrones de valencia en su último nivel y el flúor 7, por lo tanto para completar la ley del octeto le faltaría un electrón, lo que tanto ganaría 1, pero el calcio perdería 1. Cuarto punto. La molécula que realicé en maqueta fue el NH3, el amoníaco. El amoníaco es un compuesto químico cuya molécula está formada por un átomo de nitrógeno N y 3 átomos de hidrógeno H, de acuerdo a la fórmula NH3. La fórmula electrónica la realicé con cartón, papel periódico, palos de pincho, papel seda y unos palos de colombina. La fórmula estructural la realicé con tapas de botella, palos de colombina y cartón. Punto 5. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque la estructura de Lewis representa los electrones de valencia, que son los que se encuentran en el último nivel del átomo, y el punto B es el único que tiene este número de electrones. Punto 6. Aquí lo que debemos hacer es restar el potasio con el cloro. El potasio es de 0.8 y el cloro de 3.0 y nos daría 2,2 de electronegatividad. Entonces nos colocamos en la gráfica, buscamos 2,2 que quedaría donde está rayada la línea roja y subimos y buscamos el porcentaje de carácter iónico, que sería donde está la línea roja, que sería como un 70%. Entonces ahora 100 menos 70% sería 30%, porque lo restante sería covalente. Entonces la respuesta correcta sería la C, 30% covalente y 70% iónica. Punto 7. La respuesta correcta en este caso son la A y la C. ¿Por qué? Porque la resta de su electronegatividad da un número de menos 2. Este, al estar más cerca del 0, es el número mayor, por lo que tiene más electronegatividad que los otros dos. Punto número 8. La respuesta correcta es la B, ya que nos dice que es un enlace iónico y sabemos que para formar el enlace iónico necesitamos de un metal y un no metal. Y sabemos que el oxígeno es un no metal, por lo tanto necesitaríamos un metal. Y también tenemos que la diferencia de electronegatividad es superior a 1.7, ya que al hacer la resta de la electronegatividad del oxígeno, que es 3.44, menos la del titanio, que es 1.54, nos da que es 1.9, lo que es superior a 1,7. Punto número 9. La respuesta correcta sería la C, ya que al hacer la diferencia de la electronegatividad de los elementos que nos dan para formar el enlace, tenemos que el nitrógeno tiene 3.0 y el oxígeno 3.5, y obtenemos que la diferencia es de 0,5. Y al hacer la diferencia de los elementos de carbono e hidrógeno, tenemos que carbono tiene electronegatividad 2.5 y hidrógeno tiene electronegatividad 2.1, por lo tanto nos quedaría la diferencia de 0.4, por lo tanto decimos que NO presenta mayor polaridad que el CH. Punto 10. De acuerdo con lo anterior, la representación más adecuada de una molécula de dicho compuesto es la B, ya que el círculo de la mitad corresponde a un carbono y los círculos que están en blanco representan el oxígeno, y estas están unidas por enlaces dobles. Y el dióxido de carbono se representa así. Punto 11. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque gracias a la nube electrónica que se forma en los enlaces metálicos, permite que los electrones de los metales no estén pegados al átomo, lo que hace que la electricidad pase sin problemas de un lado a otro. Punto 12. La respuesta correcta es el compuesto B. ¿Por qué? Porque aunque ambos son solubles y sólidos, el compuesto B tiene conductividad eléctrica, además de que su punto de fusión es más alto que el del compuesto A. Continuamos. Aquí nos pide que busquemos el compuesto con mayor carácter iónico, que sería la respuesta A y L, porque al restar la electronegatividad de L4
0,0 y a 0,7 nos daría 3,3 y ese es el que tiene mayor carácter iónico. Punto número 14. La respuesta correcta sería la C, ya que al hacer la diferencia de la electronegatividad de los elementos M y B que tiene electronegatividad 2.8 y M que tiene 2.1, hacer la diferencia 2,8 menos 2,1 nos queda que es 0,7. Por lo tanto, ese es el que tiene mayor carácter covalente. Punto 15. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque de este modo, tanto al átomo de azufre como a los 3 átomos de oxígeno se cumple la regla de tener 8 electrones conectándolos, sumando y restándose entre ellos. Punto 16. La respuesta es la A, porque cuando hay moléculas formadas por átomos del mismo elemento, se dice que forman enlaces covalentes apolares, ya que no se crean polos debido a que la densidad electrónica es uniforme. De este modo se comparten electrones los cuales son atraídos con la misma fuerza. Punto 17. La respuesta es la C. La molécula del agua es polar y por lo tanto no puede ser lineal, ya que la molécula del agua sí es polar. Si la molécula puede ser lineal, se cancelaría esto y sería una molécula o un enlace ecovalente no polar, ya que están ubicados de igual forma, entonces se cancelaría y daría una molécula no polar. Y la molécula del agua está ubicada así, es decir que la forma es diferente, por lo tanto no va a ser una molécula eléctricamente neutra. Y eso hace que sea una molécula que forme un enlace ecovalente polar. Punto número 18. Nos pide que organicemos las siguientes moléculas por orden creciente de su polaridad. Nos dan las moléculas HBr, HF, HI y HCI. Para saber cómo es una molécula polar o apolar, la molécula polar es cuando mayor sea la diferencia de su electronegatividad entre los elementos que forman la unión, mayor será la polaridad de ella. Y el apolar es cuando se unen dos átomos de igual electronegatividad. En este caso, como todos son diferentes átomos, son todos molécula polar. Para saber la molécula polar debemos hacer la diferencia de electronegatividad, es decir, la resta de sus electronegatividades. Entonces tenemos que el orden creciente nos queda de la siguiente manera: HI, HBr, HCI y HF. Lo que quiere decir que HI inicia con la polaridad de 0,56, el HBr sigue con 0,7 y el HCI sigue con 1,06 y el HF que tiene mayor polaridad que es 1,9. Punto 19. En el punto A nos dicen oxígeno y oxígeno. La electronegatividad del oxígeno es 3.5. Al realizar la resta nos da un resultado de 0, por lo tanto oxígeno y oxígeno equivale a un enlace apolar. En el punto B nos piden bario y yodo. La electronegatividad del yodo es 2.5 y la del bario es de 0.9. Al realizar la diferencia o resta nos da un resultado de 1.6. Por lo tanto, bario y yodo equivale a un enlace covalente polar. Punto C. Entre hidrógeno y azufre. La electronegatividad de hidrógeno es 2.5 y la del azufre es 2.5. Al realizar la resta nos da un resultado de 0.4, por lo tanto la respuesta de hidrógeno y azufre equivale a un enlace covalente polar. D. Carbono y oxígeno. La electronegatividad del carbono equivale a 2.5 y la del oxígeno es de 3.5. Al realizar la resta nos da como resultado 1. Por lo tanto, carbono y oxígeno equivale a un enlace covalente polar. En el punto E, entre el zinc y el bromo. La electronegatividad del zinc es 1.6 y la del bromo es 2.8. Al realizar la resta nos da un resultado de 1.2 y por lo tanto zinc y bromo equivalen a un enlace covalente polar. Punto 20. Fuerzas intermoleculares. Estas son fuerzas de atracción entre las moléculas. Son las responsables del estado físico en las que se presentan las distintas sustancias. Estas determinan algunas propiedades macromoleculares como los puntos de fusión y ebullición, etc. Tipos de fuerzas intermoleculares. Están las fuerzas de ion-ion, fuerzas de ion-dipolo. En las fuerzas de Van der Waals están las fuerzas de dispersión o London.
y están las fuerzas de dipolo-dipolo. También están los enlaces de hidrógeno o hidrofóbicas. Fuerzas ion-ion. Son las fuerzas que se establecen entre iones de igual o distinta carga. Los iones con carga de signo opuesto se atraen. Los iones con carga del mismo signo se repelen. La magnitud de la fuerza electrostática viene definida por la ley de Coulomb y es directamente proporcional a la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa. Los aminoácidos cargados de una proteína pueden establecer enlaces iónicos o puentes salinos dentro de una proteína o entre proteínas distintas. Fuerzas ion-dipolo. Se producen entre un ion y una molécula polar o dipolo, la cual es una molécula con momento dipolar permanente. Un ion atrae la carga parcial de un dipolo. La hidratación de una sal en agua es un ejemplo de este tipo de interacción. Otro ejemplo es el sodio Na y el cloro Cl, el cual se disuelve en agua por la atracción que existe entre los iones Na, que es el sodio, y Cl, que es el cloro, y los correspondientes polos con carga opuesta de la molécula del agua. Esta solvatación de los iones es capaz de vencer las fuerzas que los mantienen juntos en el estado sólido. Las fuerzas de Van Waals. Fuerza de dispersión o London. Son debidas a la formación de dipolos instantáneos. Se dan entre dipolos instantáneos o dipolos inducidos. Estos están presentes en todas las moléculas y son las únicas interacciones presentes en los gases nobles y en las moléculas apolares. Dependen de la polarizabilidad, la cual es la facilidad con que un átomo adquiere un momento dipolar inducido. En general, la polarizabilidad con el número de electrones y la masa molecular. Un ejemplo es el punto de ebullición de los alcanos en función del número de átomos de carbono. Fuerza dipolo-dipolo. Se dan en sustancias polares. Es cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Como consecuencia de ello, los electrones se encuentran preferentemente en las proximidades del átomo más electronegativo. Se crean así dos regiones o polos en la molécula con una carga parcial negativa y otras con carga parcial positiva. Los enlaces serán tanto más polares cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. En el fluoruro de hidrógeno, por ejemplo, el F, que es el flúor, es más electronegativo que el H, que es hidrógeno, por su núcleo con 9 cargas positivas. Este atrae a los electrones compartidos con el hidrógeno, que es el H, con más fuerza que el núcleo del flúor, que es la F, con una carga positiva. Por tanto, los electrones compartidos por covalencia estarán más próximos al flúor, que es el F, que al hidrógeno, que es el H, y la molécula forma un dipolo permanente. Y por último están los puentes de hidrógeno, los cuales constituyen un caso especial de interacción dipolo-dipolo. Se producen cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento que sea muy electronegativo y con dobles eléctricos sin compartir, de muy pequeño tamaño y capaz de aproximarse al núcleo del hidrógeno. Muchas de las propiedades físicas y químicas del agua se deben a los puentes de hidrógeno. Cada molécula de agua es capaz de domar 4 puentes de hidrógeno, lo que explica su elevado punto de ebullición, ya que es necesario romper gran cantidad de puentes de hidrógeno para que una molécula de agua pase al estado gaseoso. Punto 21. El punto A del punto 21 sería una fuerza intermolecular ion-dipolo. Este sería un esquema representativo del problema. El sodio, al ser un catión, toda la molécula sería una carga positiva. Entonces, los dipolos de oxígeno
obtendrían una carga negativa. Por lo tanto, se ordenarían de esa forma y su unión sería carga negativa con la carga positiva del sodio. En el cloro es un anión y por lo tanto toda esa molécula obtiene una carga negativa. Esa sería una representación de la forma en que se deben ubicar las moléculas de oxígeno para que el dipolo de los hidrógenos, que obtendría una carga positiva, se uniría con la carga negativa del cloro. Punto B. Para el punto B del punto 21, la respuesta sería una fuerza intermolecular de puentes de hidrógeno. La temperatura infiere mucho en este tema, ya que a una temperatura normal las moléculas de agua se mueven libremente a través del espacio, rompiendo y uniendo los puentes de hidrógeno de manera libre. Los puentes de hidrógeno se crean de la siguiente manera. La molécula de agua contiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno de sus extremos se unen con un átomo de oxígeno de otro extremo, y así formando miles y miles de uniones. Al bajar la temperatura, la fuerza cinética actúa y hace que los enlaces de hidrógeno se unan y ya no puedan romperse o separarse. Por lo tanto, forman un orden hexagonal denso, lo que hace que el cubo de hielo flote en el agua. Además de que el orden hexagonal... Punto C. Para el punto C del punto 21, la fuerza intermolecular sería un dipolo-dipolo inducido. El dipolo-dipolo inducido se realiza mediante una molécula polar y otra apolar. En la molécula polar se forma un dipolo con carga positiva y negativa, y en la molécula polar no hay ningún dipolo porque es neutra. En el dipolo presta una carga negativa a la molécula polar y por lo tanto se generaría otro dipolo o molécula polar, pero temporal. Por lo tanto se establece un campo eléctrico que las mantiene unidas durante un breve tiempo. Por lo tanto, se producen aquellos desequilibrios momentáneos en aquella distribución electrónica y genera pues los dipolos positivos y negativos. Punto D. Para el punto D sería la respuesta a una fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Es la interacción que consiste en la atracción electrostática entre el extremo positivo de una molécula polar y el negativo de otra. En este caso tenemos dos moléculas polares que son el hidrógeno y el bromo. Por lo tanto, el hidrógeno contiene una carga negativa y el bromo la carga positiva. En el otro ejemplo obtenemos que hidrógeno es la carga negativa y el flúor es la carga positiva. Y por lo tanto existe esa atracción electrostática. Punto 22. Y la respuesta correcta es la A, porque cuando electrones de la esfera 2 pasan a la esfera 1, la esfera 2 queda con una deficiencia de electrones y por eso queda cargada positivamente. Por otro lado, la esfera 1 recibe electrones de la esfera 2, lo que hace que su deficiencia de electrones sea menor y consecuentemente su carga positiva también es menor.